estar en la casa de Dios que en sus casas, ¿verdad? Y bueno, los hermanos que nos ven, ¿verdad? Por las redes sociales, pues que también son bienvenidos y les felicitamos por estar conectados. Y bueno, hermanos, quiero decirles de que a veces cuando uno dice una palabra, que rápido se cumple, porque bueno, no hace mucho que prediqué y el tema del mensaje era el pecado y sus consecuencias. Y como no pude hablar en ese día de las consecuencias, yo les dije de que en otra oportunidad íbamos a hablar de las consecuencias. Entonces estaba pensando, bueno, le dijera a los hermanos que pongan ahí las consecuencias del pecado. Pero vamos a hablar, hermanos, de las consecuencias que traen, hermanos, el pecado. Porque hay muchas personas de que cometen pecado y no les pasa nada y ellos dicen, bueno, quizás ya se olvidó de lo que hizo y no es así. Dios tiene su tiempo en el cual Él va a actuar. Y por eso es que debemos de temerle a Dios, hermanos, aleluya. Abran sus Biblias en el libro segundo de Samuel, en el capítulo 12. Vamos a leer del 1 al 10, para la gloria de Dios. Libro segundo de Samuel, capítulo 12 al 10, vamos a leer para la gloria del Señor. Cuando lo hayan encontrado, pueden glorificar al Señor con un amén. Y dice así la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y su Espíritu Santo. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo: habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y le preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te liberé de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Mire lo que se perdió David. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Bueno, hermanos, la palabra de Dios siempre nos habla, hermanos, porque Dios conoce la necesidad, hermanos, que nosotros tenemos en nuestra vida espiritual, y Él conoce cómo estamos, y Él conoce cómo está nuestra vida delante de Él, ¿verdad? Vamos a usar el mismo tema, aunque yo pues pensaba
el pecado y sus consecuencias. Yo pensaba las consecuencias del pecado, porque hoy vamos a hablar de las consecuencias que trae el pecado. Vemos, hermanos, que Dios había bendecido a David de una manera grande y poderosa, hermanos, desde que era un jovencito y que andaba allá, hermanos, pastoreando las ovejas de su padre. Vemos pues que Dios lo elige a él, no fue Nadab, no fueron los otros hermanos, sino que fue David. Y cuando Isaí le presenta a sus hijos y le dice, ¿todos estos hijos tiene? No, algo de mala gana, ¿verdad? Algunos dicen que David era probable que fuera medio hermano de sus hermanos, valga la repetición. Porque acuérdense que es posible que se le haya muerto la primera esposa Isaí y con la otra, ¿verdad? Pudo haber tenido a David, ¿verdad? Pues eso dicen algunos. Y eso, hermanos, eso pues existía. Bueno, más que todo en los reyes se daban eso. Los reyes se daban el lujo, hermano, y yo estoy diciendo eso no para que usted vaya a decir, bueno, qué bonito, qué chévere en ese tiempo. Se tenían varias esposas y otras mujeres más aparte de las esposas, que eran las concubinas. Ese fue en otro tiempo, pero ahora es otro tiempo en el que estamos viviendo, que el hombre tiene que tener una sola esposa y que la mujer debemos tener un solo esposo. ¿Cuántos dicen amén? Porque esto no es porque yo lo esté diciendo, sino que la palabra, hermano, de Dios lo dice. Aleluya. Entonces, es posible que todos los hijos que David tuvo no hayan sido hermanos de padre y de madre. Acordémonos que él tuvo a muchas esposas. En cuenta de esas esposas está Abigail. Saben que yo estaba viendo una película cristiana y que la Betsabé, cuando estaba dando a luz, llamaba a Abigail, porque las esposas, hermanos, estaban ahí en el palacio y eran varias. Ustedes conocen la historia de Nabal y Abigail. Esta mujer llamaba a Abigail cuando ella estaba dando a luz a su hijo. Entonces, eran varias las esposas y eran varias las concubinas. Entonces, por eso es que no eran del todo hermanos, sino que eran medios hermanos, porque algunos eran hijos de las esposas, otros eran hijos de las concubinas, pero sí eran hijos de David e hijas de David. Entonces vemos, hermanos, pues que David, hermanos, no fue un hombre perfecto. Pues la Biblia dice, y muchos predicadores siempre decimos eso, que David fue conforme al corazón de Dios. Pero hubieron momentos en que David, hermanos, se equivocó, en los cuales David, hermanos, pecó delante de Dios. Y este pecado que cometió, hermanos, con esta mujer, esposa de Urías, fue algo porque él, hermanos, estaba descuidado. Porque yo decía el día que prediqué sobre el pecado de David, era que David, hermanos, dice que era tiempo que los reyes fueran a pelear a la guerra, que los reyes estuvieran, hermanos, al frente de la batalla. Pero David, hermanos, no quiso ir y se quedó. Y ahí fue donde, hermanos, pues él se levantó, estaba descansando, después vio para abajo, vio a la mujer que se estaba bañando y por ahí entró la tentación. Y hablamos de los ojos, ¿verdad? Porque hay un dicho que se dice que la comida entra por los ojos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos una comida, vamos, ¿verdad?, a un comedor, comida a la vista, como el que tiene Sarita, mi hija, ¿verdad? Que ahí pueden ver lo que hay. Y qué bueno se ve eso. Un ciego no puede decir eso porque no puede ver. Pero los que Dios todavía nos tiene buena la vista, aunque con lentes, ¿verdad? ¡Ay, qué rica está esa comida! ¿Quiénes son, hermanos, los que están actuando? Son los ojos.
De manera que yo decía, hermano, la vez pasada que prediqué, que debemos de cuidar nuestros ojos, porque a veces las miradas que los hombres hacen y que los hermanos hacen al ver pasar a una joven bonita, lo hacen, hermanos, con lujuria. No es porque la van a ver y que la vieron y se fue, lo hacen con lujuria. Y eso es pecado y eso es malo, hermanos, para nuestra vida espiritual y no es agradable a los ojos de Dios. Por eso hablábamos, ¿verdad?, de Job, que él había pactado con sus ojos. ¿Cómo yo voy a ver, dice, a una virgen? Oiga, qué galán que en este tiempo, hermano, qué bueno fuera que en este tiempo hubieran muchos hombres, hermanos, similares a Job, rectos, perfectos, temerosos de Dios y apartados del mal. Yo sé que hay muchos buenos cristianos, pero cuando hay descuido espiritual, hermanos, nos olvidamos de orar, no nos congregamos, no leemos la Biblia, no platicamos con Dios. Es ahí, hermanos, donde Satanás nos gana ventaja a los cristianos. Y eso era lo que le había pasado a David, que estaba descuidado y estaba carnal. Así es que algunos hermanos, si le andan dando unas miraditas a las hermanas, están carnales. Tienen que buscar de Dios, hermanos, para reprender los deseos de la carne. Porque hay una lucha, ya hemos dicho, ¿verdad? La carne con el espíritu, dice un corito, tienen una lucha viva. La carne mira hacia abajo, dice, y el espíritu mira hacia arriba. Y yo quiero decirles, hermanos, de que en estos días se han estado predicando mensajes, el mensaje que nos predicó el hermano Agustín. ¿Qué día fue, hermano Agustín? El domingo a las 4 y el domingo a las 10 de la mañana yo estuve en los dos cultos, porque me había comisionado ahí la hermana pastora, ¿verdad?, que en los dos cultos tenía que estar, y yo bien obediente vine a los dos cultos y me gocé. Entonces, qué bonito también ese mensaje del culto de las 10 de la mañana. Hablaba del gozo, hablaba, hermanos, de tres cosas, entre ellos el gozo. Y bueno, hermanos, la palabra de Dios siempre viene, hermanos, para edificarnos. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Desde que David había cometido su nefasto pecado hasta el momento que Natán, el profeta, le hace una visita de Dios, habían transcurrido más o menos un año. Había transcurrido más o menos un año, no sabemos si un poquito más de un año, pero más o menos ese tiempo había transcurrido. Imagínense ustedes de que hubiese sido un año en el que había transcurrido que David había cometido adulterio con Betsabé. ¿Qué pudo haber pensado David? Bueno, ya pasó un año y bueno, y Dios no me ha castigado y Dios no me ha hecho nada. Estoy bien, esto y lo otro. Pero como dije al inicio, que Dios tiene su tiempo en el que Él actúa. Aleluya. No te estés confiando que porque andas mal, que porque has visto a otra por ahí, o porque estás haciendo esto y lo otro. No, si es que como yo voy siempre a la iglesia. No, si es que la cosa no es solo de venir a la iglesia. La cosa es vivir una vida en santidad con Dios. Una vida temerosa de Dios. Aleluya. Porque esa es la vida que a Dios le agrada. Entonces David, al ver que había pasado un año, o no sé si era un poquito menos, un poquito más de un año, dijo, bueno, hice eso, no pasó nada. ¿Cuántos hay aquí que están bien confiados? Hice tal cosa y no me pasó nada. Espérate que de un momento a otro va a pasar algo. Dios te va a corregir. Dios va a actuar, hermanos, porque Dios no se queda, hermanos, sin hacer algo cuando nosotros le hemos ofendido. Habían transcurrido más de un año
quién sabe si un poco más de un año o más, ya David se había olvidado de lo que había hecho. Quizás decía, si Dios en un año no me ha reprendido, ya no me castigará. Qué equivocado estaba David. Oiga, qué equivocado estaba David. ¿Y cuántos hermanos y hermanas estarán equivocados? Ay, yo hice tal cosa y bueno, yo hice otra cosa. Porque hay pecados, hermanos, que son pecados de muerte, como lo es el adulterio, como lo es la fornicación. Son pecados de muerte, porque es el mismo cuerpo el que está pecando, el que está, hermanos, adulterando, el que está fornicando. Y hay otros pecados, hermanos, que son de muerte. Y quizás alguien pueda estar diciendo, bueno, ha pasado el tiempo y bueno, estoy bien, no me ha pasado nada, pero no sabes en qué momento Dios va a actuar. Ahora, el tiempo cuando Dios le llamaría cuentas, nosotros nos olvidaremos de nuestros pecados, pero no Dios. Oiga, nosotros nos olvidamos de nuestros pecados, pero no Dios. Oiga, a Dios no se le olvida nada, hermano. Por eso es que debemos de andar, hermanos, correctamente delante de Él, viviendo una vida agradable a Él. Tarde o temprano le tendremos que responder por lo que hemos hecho desagradándole. Tarde o temprano, hermanos, vamos a responder de lo que hemos hecho, bueno o malo. Porque Dios no se va a quedar con los brazos cruzados. No, hermanos, el ojo de Dios está sobre cada uno de nosotros. En donde quiera que nosotros andemos o vayamos, anda la presencia de Dios, anda el Espíritu Santo de Dios, aleluya, que es el que nos redarguye y que es el que también, hermanos, nos va también a castigar, porque es el Espíritu Santo, hermanos, el que tenemos y que anda con nosotros. Por eso es que, hermanos, no andamos solos. Cuando usted salga lejos, usted solo, no ande con su esposa, ande con temor a Dios, hermanos, porque Dios anda con usted a través de su Espíritu Santo. Porque si no, tarde o temprano, Dios lo va a llamar a cuenta. El pecado descubierto. El pecado se le descubrió, hermanos, a David. Dios manda al profeta Natán. Ay, él queriéndose hacer el juez, ¿verdad? Cuando el profeta Natán, hermanos, habla como una parábola, algo así, hermanos, y él ve pues todo lo que le pasó a aquel hombre, ¿verdad? Que le quitaron, hermanos, todo. Hermano, y el pecado descubierto. Tú eres aquel hombre. Oiga, qué tremendo. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo y le contó la historia. Y es, hermanos, en un versículo donde el profeta Natán le dice, tú eres ese hombre. ¿Qué podía decir David? Son mentiras, yo no he hecho nada, no. Quizás ha sido una mala revelación que Dios te ha dado. No, hermano, si Dios no es mentiroso, a Dios no lo vamos a engañar nunca, hermano. Natán le estaba diciendo el mensaje que Dios le había dado que le llevara a David. Y por eso es que él le dice, tú eres ese hombre. Y él, hermano, mire qué valor que tuvo David, hermano. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová Dios de Israel. Yo te ungí, oiga todo lo que había hecho Dios por él. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además, di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Oiga lo que le dice Dios. Y si esto fuera poco, te hubiera añadido mucho más. Oiga, hermano, ¿qué más cosas Dios no le hubiera dado a David
de tantas que le había dado, hermanos. De lo que no disfrutó David fueron las cosas que faltaron, que Dios no se las dio por su adulterio, por haber hecho lo malo delante del Señor. ¿Cuántas bendiciones más nos ha querido dar Dios a cada uno de nosotros? Pero muchas veces nos hemos portado mal con el Señor. Hemos hecho cosas que a Él no le han agradado y Él ha detenido su bendición hacia nosotros. ¿Por qué a muchos Dios no los bendice, hermanos? Porque andan haciendo algo malo delante de Dios. Y Dios detiene, hermanos, las bendiciones que tenía preparado para tu vida, para mi vida, hermanos. Aleluya. De cuántas bendiciones nos hemos perdido. Porque en algún momento hemos, hermanos, ofendido el nombre de Dios. Natán fue cauteloso en su misión. Por medio de una parábola, por medio de una parábola toca la puerta de la conciencia de David. Fue una parábola la que Natán, hermanos, le dice a David. Y por esa, hermanos, fue de que... por medio de una parábola toca la puerta de la conciencia de David. David pide en su posición de juez restitución y pena de muerte para el acusado en el verso 5 y verso 6. Oiga, qué valor de hombre, hermano. Qué sinvergüenza se portó David, hermano. Qué barbaridad. Imagínense ustedes, hermanos, pidiendo pena de muerte para el acusado. Y si Dios no tiene misericordia de él, hermano, lo mata. Pero Dios fue misericordioso con David. ¿Y qué le dijo? Que lo iba a perdonar. Así es la misericordia de Dios, hermano. Pero no crean ustedes que todo el tiempo Dios nos va a estar perdonando. Usted peca hoy, peca mañana, peca toda la semana, peca todo el mes. Pero como en la noche, ay Señor, perdóname lo que hice en este día. Señor, perdóname lo que hice ayer. Señor, perdóname lo que hice hace un mes. No, es que no es así, hermanos. Aleluya. Dios no va a estar perdonando a cada rato. Por eso tenemos la palabra de Dios que nos instruye, hermano, en lo que nosotros tenemos que hacer de acuerdo a la voluntad de Dios. David pecó y se equivocó muchas veces, hizo cosas desagradables. Hermanos, cuando hizo el censo, fue algo que a Dios, hermanos, no le agradó. Y Dios le puso, hermanos, que eligiera, pero él, que si quería caer en manos de hombre o si quería caer en manos de Dios. Ay, como él sabe que Dios es misericordioso, ¿cómo iba a querer caer en manos de los hombres? Él dijo que quería caer en manos de Dios. ¿Por qué? Porque él había experimentado que Dios es un Dios misericordioso, hermanos, aleluya. Por eso es que debemos, hermanos, de serle fieles al Señor, aleluya. No es que como el Señor es misericordioso, me va a perdonar. Cuando David hizo el censo, quería saber cuántos hombres tenía preparados para ir a la batalla, cuántos estaban aptos para ir a pelear. Y hace el censo y es algo que a Dios, hermano, no le agradó, porque el que le daba la victoria a David y al pueblo de Israel era Dios, hermanos, aleluya. El que se glorificaba era Dios y el que hace todas las cosas es Dios, hermanos, aleluya. Murieron, hermanos, se me ha olvidado el número de cuántos murieron. Y David se sintió, hermanos, culpable. Y le pidió perdón a Dios, hermanos, por lo que había hecho. Pero murieron muchos inocentes que no merecían morir. ¿Pero por qué fue? Por causa de David. Conociendo, hermanos, cómo Dios le había ayudado desde que
peleó con Goliat y lo venció. Ese fue el poder de Dios, hermanos, el que le ayudó a David para que venciera a Goliat. Desde ese momento él se hubiera acordado, pero ya se le había olvidado. Es que a nosotros se nos olvidan las obras que Dios hace, hermano. Es que a nosotros se nos olvidan los favores de Dios. Rápido se nos olvidan, hermano. Nos volvemos olvidadizos. Y no tiene que ser así. La ley en el caso de una oveja hurtada demandaba 4 ovejas como restitución. Oiga, no era tan fácil. Demandaba, hermanos, 4 ovejas por restitución. La Nueva Biblia Española rinde, pero el Señor reprobó lo que había hecho David. Por más que el hombre trate, hay un montón de animalitos andan aquí. Por más que el hombre trate de camuflajar su pecado, Dios lo ve. Y esto es una gran verdad, hermano. Lo voy a volver a repetir. Por más que el hombre trate de camuflajar su pecado, Dios lo ve. No, hermanos, si aunque estemos debajo de la tierra, Él nos ve. Hermanos, si es que a donde que estemos, Dios no nos... ¿Cómo es que Dios no nos va a ver si Él está en todo lugar, hermanos? Y tenemos que tomar eso en cuenta, que Dios está con nosotros en todo lugar y nos ve. Aleluya, gloria al Señor. Adán y Eva comieron del fruto prohibido y se escondieron, pero Dios le dijo a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Ustedes creen que se escondieron de Dios? Dice, ¿verdad, la Biblia? Y Dios le dice, Adán, ¿dónde estás tú? Él les hizo como una pregunta, ¿dónde estás tú? Pero él ya sabía dónde estaban. Sí, él ya sabía dónde se habían escondido. Aleluya, porque delante de él, hermanos, de su presencia, ninguno de nosotros nos podemos esconder. Aleluya. Caín mató a Abel, pero Dios le preguntó, ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Qué has hecho? Oiga, Dios ya sabía también, hermanos, a dónde estaba Abel. Caín había matado a su hermano Abel, pero Dios le preguntó, ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Qué has hecho? Oiga, ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Qué has hecho? ¿Sabía Dios o no sabía que Caín había hecho algo malo? ¿Qué has hecho? En otras palabras, has matado a tu hermano. ¡Qué barbaridad la que hiciste! Cuando Dios habla de esa manera, no es que no sepa. Él sabe, hermano, que eso nos quede bien claro. Que delante de Él no nos podemos esconder. Acán escondió un manto babilónico, 200 monedas de plata, una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Todo era anatema. Nadie lo vio, pero el ojo de Dios lo observó cuando lo escondió en su tienda. Oiga, dice de que nadie lo vio, pero él lo escondió en su tienda. Ahora, ¿quién sabía que este hombre, hermanos, tenía eso escondido en su tienda? Dios. ¿Quién se lo reveló, hermanos, a Josué? Dios, hermanos, aleluya. Y qué terrible, hermanos, que por cosas materiales, hermanos, perezcamos, que por cosas de la carne nos vayamos al infierno, que por cosas, hermanos, que a nosotros nos gustan, pero que no es de agrado de Dios, las estemos haciendo. Somos nosotros los que tenemos que elegir el lugar en donde queremos estar. Si con Dios en el cielo o con el diablo en el infierno. Tomemos buenas decisiones, hermanos, para estar con el Señor en aquel día. Nadie lo vio, pero el ojo de Dios lo observó cuando lo escondió en su tienda.
Y qué terrible fue, hermanos, porque él y toda su familia murió, hermanos, por haber robado, porque Dios les había dicho que no tomaran del anatema, hermanos, y él fue uno que desobedeció. De manera, hermanos, que la desobediencia al mandato de Dios nos trae duras consecuencias. A Acán y a su familia, que tal vez la familia no tenía culpa, porque no sé si le había dicho a su esposa, no sé si alguno de sus hijos sabía que por ahí lo había enterrado, o solo él era el que sabía que estaba escondido. Entonces, hermanos, qué terrible este padre que miente, que esconde lo que Dios había dicho, que no lo tomaran. Y muere él y muere toda su familia. Hermanos, qué terrible es eso. De manera, hermanos, que debemos de saber que cuando Dios nos manda a hacer algo, no lo hagamos porque nos va a ir mal. El pecado está operando en el momento de dominarte. Oiga, qué interesante. El pecado está operando en el momento de dominarte. El pecado está operando en el momento de dominarte. Por eso es que el creyente, los hijos de Dios, debemos de tener dominio propio. Amén. Decirle no a lo malo, decirle no a lo que no es correcto, decirle no a lo que desagrada a Dios, hermanos, porque debemos de cultivar el dominio propio, debemos de mantenerlo, hermanos, para que cuando aquellos que les gusta tomar, ¿verdad? Y por ahí lo invitan, mira, fulano, no vas a ir allá, vamos, yo te voy a invitar, por ahí voy a llegar. Y llega. ¿Y dónde está el dominio propio? Mire, a mí me pueden decir, hermana Abigail, ¿y usted por qué no se pone pantalones? Antes me ponía, usaba minifalda, pero ahora yo soy una hija de Dios, hermanos, aleluya. Y esas cosas a mí no me llaman la atención. Y esas cosas para mí no son ya debilidad, hermanos, aleluya. Porque ahora hay alguien que nos ha cambiado, hay alguien que nos ha transformado, hay alguien que nos ha hecho nueva criatura en Cristo, aleluya. Y somos una nueva criatura. Denle esas palmas al Señor, hermanos, porque somos diferentes, aleluya. Ya no somos, hermanos, como éramos antes. Tenemos que ser, hermanos, diferentes. Bendito sea el nombre del Señor. Sin embargo, tú puedes dominarlo. El pecado está operando el momento para dominarte. Oiga, está esperando, hermanos, para ver si nos domina. Aquellos que les gustaron, hermanos, bueno, muchas cosas, ¿verdad? Las bebidas alcohólicas, otras cosas, qué sé yo. Por ahí está, hermano, operando, el pecado operando, esperando el momento, sí se puede dominar. Y el diablo de Mec que está ahí, ¿verdad? Que ese sí no falta. Ver si se domina o logro que caiga en la tentación. No, hermanos, nosotros tenemos a Dios con nosotros y Él es el único que nos puede, hermanos, ayudar y que podemos seguir adelante. Entonces vemos, hermanos, de que las consecuencias que le trajo el pecado a David fueron fuertes, hermanos, fueron grandes. El 10 que leíamos, el último versículo que leímos dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. ¿Qué le está diciendo Dios a través del profeta Natán? Que no se apartará jamás de tu casa la espada. Que siempre iba a haber alguien, hermanos, que quería pelear. Y él tenía que defenderse porque la espada iba a estar ahí, hermanos, aleluya. ¿Por qué? Porque desobedeció a Dios. El verso 11 dice, así ha dicho Jehová, he aquí yo
haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Oiga lo que Dios le está diciendo a través del profeta. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Oiga, eran sus hijos los que iba a utilizar. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Oiga, todas las consecuencias, hermanos, por el pecado, por el adulterio que cometió David. Qué terrible, hermano. Dice de que iba a dar sus mujeres a otros y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la puesta del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y pleno sol, y a pleno sol. Y así fue, hermano, a pleno sol. Y esto es, hermanos, de que su hijo, ¿cómo que se llama? El que dice que Absalón, hermanos, se rebeló, ¿verdad?, contra David. Él ya estaba haciendo su propio grupo de personas y él ya se estaba declarando rey en lugar de David. Y llegó, hermanos, a los oídos de David, ¿verdad?, de que su hijo Absalón se había rebelado contra él y se estaba declarando ser el rey. Qué terrible, oiga, todo esto le vino a David como consecuencias, hermanos, de su pecado. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. Porque lo que David, hermanos, y Betsabé había hecho era pena de muerte. Porque según la ley, hermanos, a los que hallaban en adulterio, ¿cómo morían? Apedreados morían, hermanos. Y esto le tocaba a David y le tocaba a Betsabé, morir apedreados, hermanos, porque eso era la ley. Pero Dios le dice, Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te nacerá ciertamente morirá. El hijo, hermanos, del adulterio iba a morir. Dios no iba a permitir, hermanos, que un hijo de un adulterio sucediera a David cuando él muriera. ¿Quién le sucedió a David? Salomón. Pero ya cuando pues sucede eso, hermano, ya eso como que fue otra cosa. Y ese hijo sí le agradó a Dios, hermano. Y ese fue el que sucedió, ¿verdad?, a David. Y que al final también él hace lo malo delante de Dios. Que hoy uno se hace la pregunta, a veces platica con hermanos y le dice, ¿será que se salvó Salomón? Que tuvo tantas mujeres, que las mujeres eran idólatras y convirtieron su corazón, hermano, para que se hiciera idólatra. Después, hermano, de adorar y conocer quién era Dios, hermano, que le hablaba, aleluya, a Salomón y que escuchaba sus oraciones. Cuando él, hermanos, estaba orando, dice que Dios se le revela, hermanos, si le habla, he oído tu oración. Él sabía quién era Jehová de los ejércitos, quién era Dios. Y ya después, hermanos, las mujeres lo hacen que se perdiera, que se hiciera idólatra y que se apartara, hermanos, de Dios. Por eso es que debemos de tener cuidado, hermanos, con nuestra vida cristiana. Y dice, hermano, mire que David ya le había dicho al Señor a través del profeta que su hijo iba a morir, que no iba a vivir. Y él ayunando porque el hijo viviera y echándose ceniza y poniéndose el saco
porque los que perdían un ser querido se ponían unos costales viejos, se echaban ceniza para dar lástima, para que tuvieran misericordia. Y no, hermano, y ya Dios le había dicho que ese hijo no iba a vivir, sino que iba a morir. Y se murió, ¿verdad? Al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Hermanos, el niño murió porque Dios, hermanos, ya le había hablado a David que iba a morir. Ahora siguen, hermanos, las consecuencias. Ya vamos a terminar. Cuando Amnón, el hijo de David, que fue hermano, medio hermano con Absalón, cuando Amnón se enamora de Tamar, su media hermana, porque indudable era media hermana de él, se enamora de su hermana. Pienso que Tamar ha de haber sido muy bonita. Y bueno, y manda a su amigo algo pícaro. Mira esos amigos, hermanos, que lo llevan a hacer algo malo. Aléjese de esas amistades, déjelas, ignórelas. Y tiene un su amigo: mira, ¿y por qué no te haces el enfermo? Hacete el enfermo y mira, y que la van a llamar y va a venir. Estoy parafaseando. Y dice que bueno, a David le dicen eso y bueno, y le da la orden que vaya. Y ella va, hermanos, y le hace unas hojuelas, dice ahí la palabra. Y hermanos, y cuando ella le dice que comiera, él la llama al dormitorio. Y hermanos, y la viola. Desde ese momento, él no sintió amor por ella, sino odio. Oiga, estos casos, ¿acaso no eran, hermanos, consecuencias del pecado de David? Eran consecuencias. ¿Por qué? Porque esta joven era hermana de Absalón. Y yo pienso de que esta joven pudo haber sido hermana de padre y madre de Absalón. ¿Y qué hizo Absalón? Esperó 2 años para que se llegara el tiempo en que él iba a matar a Amnón. Y lo hizo. Hizo una fiesta y lo invitó, hermano, y mató a Amnón. Entonces, estas son consecuencias, hermanos, del pecado de David. Entonces vemos en el verso 37, dice, hermanos, veamos que un padre, una madre, cuando muere un hijo, no es fácil. ¿Sabe qué dice la Biblia? David lloraba por su hijo todos los días. ¿Tenía necesidad David de llorar por ese hijo que le mató su mismo hermano? No. Consecuencias del pecado. David lloraba a su hijo todos los días. David lloraba por su hijo todos los días, hermanos, porque no es fácil para un padre, para una madre, ¿verdad? Nosotros cuando mataron a nuestro hijo, eso no es fácil. Cuando yo recuerdo ciertas cosas, cuando veo fotos que ponen en Facebook, cuando tengo fotos de mi hijo en muchos lugares y yo lo veo, yo hasta a la vez lloro, hermanos, por mi hijo. Perder a un hijo no es fácil, pero así lloraba David, hermanos, cuando se acordaba de su hijo que se lo habían matado, él lloraba. Consecuencias, hermanos, de su pecado. Y ya, hermanos, para terminar, vamos a leer el último versículo. Oiga, el verso 22 del capítulo 16. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Porque David, hermanos, cuando se fue a huir, porque no quería pelear con su hijo que se le había revelado a Absalón. Entonces dice que dejó a cierto número de concubinas que cuidaran la casa. Dejar mujeres, hermanos, en un momento así, esa fue quizás locura de David. Dejó a las concubinas, pobres mujeres, ¿verdad? Hasta ellas alcanzaron
Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Se estaba cumpliendo la palabra que Dios había dicho. Se estaba cumpliendo al pie de la letra, hermanos, aleluya. Y todo esto, hermanos, que le pasó, y hay muchas cosas que le pasaron, hermanos, fueron consecuencias de su pecado, por todo lo que él, hermanos, había hecho. Entonces, ¿qué nos quiere decir a nosotros la palabra de Dios, hermanos? Que vivamos una vida temerosa a Él. Que todo lo que está en la Biblia, hermanos, no es un cuento, no es una anécdota, no es una como parábola que diga, no, es palabra de Dios. Y todo lo que está aquí se cumple. Por lo tanto, nosotros tenemos conocimiento de su palabra. Procuremos mantenernos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, hermano, sabiendo que todo lo que hacemos para el Señor es para Él, viviendo una vida temerosa a Él, hermanos, aleluya. La venida del Señor se acerca. Y a mí, hermanos, no me interesa si a algunos esto ya les ha aburrido escucharlo, que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Aleluya, su palabra se está cumpliendo, hermano. Todo lo que está aconteciendo, hermano, en Israel y en muchos países más. Terremotos, hermanos, inundaciones, muertes, niños matando niños. Hermanos, qué terrible lo que está pasando a nivel mundial. Y estas son señales, hermanos, de que Cristo viene pronto. Usted ve las noticias, están diciendo que porque si usted se acerca a un perro, tengan cuidado los que tienen perros, perritos de ojos chiquitos, ¿verdad? Porque y se los ponen en la cara. Están diciendo los médicos que les dejan una terrible bacteria que los puede llevar a la muerte. Se están levantando bacterias. Los médicos están diciendo de tantas bacterias que se están dando, hermano, en el ser humano. ¿Y eso qué quiere decir? Que es un cumplimiento, hermano, que Cristo viene pronto, aleluya. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que estar alertas, que tenemos que estar preparados porque la venida del Señor se acerca. Aleluya. Hermanos, procuremos hacer la voluntad para que no pasemos por las consecuencias que pasó David y pasaron otros personajes bíblicos, ¿verdad? Así es que, hermanos, le damos gracias a Dios. No sé si en esta noche alguien, hermanos, quisiera aceptar a Cristo, reconciliar con el Señor, hermanos. Durante hay vida, hay oportunidad, ¿verdad? Porque, hermanos, vivos podemos hacer algo, pero ya muertos ya no hay nada, hermanos. Y ¿saben qué? Muchas personas están muriendo de infartos, de paros cardíacos. Es algo, hermanos, tan instantáneo que no queda oportunidad para pedirle perdón a Dios, que no queda una oportunidad para reconciliarse, decirle, Señor, perdóname, ten misericordia de mí. ¿Hay alguien, hermanos, que quiera recibir a Cristo como su Señor y Salvador? Miren, el hermano de mi esposo, él le gustaba mucho tomar. Un día antes lo habíamos visto y yo le dije, váyase adelante con su hermano. Le dije, no sabía yo que al día siguiente iba a estar muerto. Aquí estaba mi esposo en la iglesia cuando le daban por teléfono, se murió mi tío Rodil, le dijeron, en una hamaca quedó. Yo no sé si Dios le dio la oportunidad de hacerlo mientras estaba, hermanos, ahí con, no sé, como que fue un infarto el que le dio a él, ¿verdad? Pero, hermanos, es triste que hayamos conocido la palabra de Dios y que nos desviemos cuando estamos viviendo en tiempos bien difíciles, donde el Señor viene pronto. Si no lo hay, hermanos, vamos a orar, a darle gracias a Dios, hermanos, porque nos ha permitido estar en esta noche reunidos. Bueno, creo que los anuncios ya los conocemos, ¿verdad? Todos los han estado. Aquí están. Es que como no los había visto. Anuncios, dice, mañana culto virtual
de oración a las 7 de la noche. Jueves culto general a las 6 p.m. Bueno, mañana.